Listo. Me acabo de acordar que no pasé mis diapositivas a PDF para compartirles a todos las diapositivas. Perdón, fue un olvido así como de esos olvidos que uno no debe tener. ¿Listo? Entonces Profe, ¿las ya, tiene, las tienes en PowerPoint? ¿Se las convierto? ¿Necesita ayuda en algo? no, ya lo estoy haciendo acá Ah, mientras bueno, estamos profe. Si necesita hablando. ayuda en algo, yo estoy pendiente, tranquila. Listo, no te preocupes, aquí ya en segundos las convierto. Y muy juiciosamente ya se las comparto en el chat, como hicimos ya desde la clase de ayer, la clase de antier también la tuvimos. Bueno, entonces primero que todo, los saludo, les doy la bienvenida. Chévere que les estén gustando las clases. Bueno, les cambio gestión emocional. Hoy vamos a empezar, yo les decía, el tema de gestión emocional. Entonces, hoy juiciosamente vamos a empezar a trabajar los conceptos básicos de lo que es gestión emocional. Recuerden que, pues, digamos que tenemos una dinámica establecida en torno a poder hacer una clase teórica, una clase práctica sobre el tema. Entonces, hoy vamos a abordar todo lo teórico, obviamente escuchando y demás, reflexionando sobre ciertos temas, porque estos temas son demasiado personales. Entonces, en esa medida, hoy hacemos esa parte teórica súper linda y ya para la siguiente sesión, muy juiciosamente, hacemos todo lo que tiene que ver con los ejercicios prácticos. De eso se trata. Entonces, hoy sí vamos a mucha teoría, ese espacio también para que pregunten un montón, porque ya mañana hacemos los ejercicios juiciosamente. Les preparé unos ejercicios divinos para mañana, que espero que también les guste, porque pareciera que les gustó mucho los ejercicios de ayer. Entonces, eso motiva bastante a que sigamos haciendo ejercicios muy lindos. ¿Listo? Entonces espérenme porque aquí toca cambiar el idioma. Ujú. Español, dejémoslo en español. Ok, listo. Y aquí ya en el chat, muy juiciosamente, les voy a compartir las diapositivas pasadas en PDF. ¿Listo? Ya aquí adjunto. Este no me deja juntar así, ya se los adjunto por acá. Vale. Hoy gestión emocional. Aquí ya les va a aparecer muy juiciosamente. Comparto material para esta sesión. Ahí se nos fue el material. Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es supremamente lindo también como el anterior, y es que, y de hecho, la sesión pasada lo hablamos muy curiosamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo siento esto y no sé qué hacer? ¿Qué pasa cuando el miedo me invade y me cuesta? ¿Qué pasa que yo identifiqué que mi gran mayor preocupación es sentir miedo? Y eso a veces me inhibe un montón, me preocupa, hace que de pronto yo no haga cosas que quiero hacer. Entonces, con el tema de hoy vamos a empezar a resolver toda esa partecita que es supremamente valiosa, muy linda y muy importante. Hoy quiero introducir con un video muy lindo, del cual obviamente de pronto algunos los han visto, otros no. Cuando yo empecé a estudiar el tema de inteligencia emocional hace muchos años para mis tesis del doctorado, empecé a conocer a este autor y me pareció muy interesante porque explica muy bien la parte biológica y explica también muy bien la importancia que es aprender a gestionarnos emocionalmente. Entonces, ya lo vamos a hacer, ¿no? Con todo gusto. Bueno, y bienvenidos a todos los que nos están conectando en este momento. Entonces, voy a compartir acá mi pantalla y voy a empezar a compartir el video juiciosamente, compartir sonido y que me aparece el letrero. Esto por acá, YouTube. Ok. Entonces, prepárense para escuchar unas cosas preciosas que nos van a decir. Obviamente no voy a poder dejar todo el video, pero sí quiero dejar esa parte introductoria que me parece súper linda porque, bueno, estamos acá, las personas que estamos acá somos adultos, pero siempre es importante cuando uno habla de gestión emocional, hablarlo desde muy tempranas edades. De hecho, ahí nos van a hablar un poco cómo es tan importante, por ejemplo, las mujeres y los hombres cuando estamos en proceso de embarazo, cómo es tan importante empezar a gestionarse emocionalmente desde el momento también que tú decides quedar en embarazo, cuando es una decisión tomada como un proceso, cuando no, desde el momento que te enteras que estás en embarazo, cómo te empiezas a gestionar emocionalmente. Entonces, el video es un enriquecimiento supremamente lindo y vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno, por aquí vi que están compartiendo cosas en el chat, muy positivas, creo, compañeros. Así, mira, gestión de emociones, qué lindo, inteligencia. Bueno, pues los voy a copiar para luego poderlos ver y no retrasar un poquito la clase.
Este es el video. Ay, súper, gracias Valentina, me lo compartiste ahí. Ujú, de todo lo que sea papelería, videos, dispositivos, nos puedas hacer llegar por nuestro correo. Ok, listo. Usted de casualidad me ha hablado por WhatsApp por el tema de promoción. Ah, ok. Listo. ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció lo que mencionan ahí? Bueno, es un poquito científica la cosa, pero digamos que tiene un sentido y un objetivo para mí como docente es introducirlos en la importancia de aprenderse a gestionar emocionalmente. Entonces, ¿qué les pareció? Cuéntenme a ver, ¿conocían este tema? ¿Lo habían dialogado muy completo? Ay, María Piedad dice, no se escucha. Ahí me escuchas, María Piedad. Muy completo, chévere. Se escucha pasito. Oh, qué raro. Estoy aquí, estoy aquí. Listo. Bueno, aquí voy a subirle a ver acá. Sí, no, ya tengo subido ahí. Sí, se escucha algo bajito. Ahí. Me voy a acercar un poquito más a las bocinas de mi computadora. Perfecto. Entonces no me voy a mover de ahí para que nos escuchemos súper bien. Y bueno, ¿qué les pareció ahí el video? Algunos dicen que muy completo, muy chévere en ese sentido. Pienso que nos introduce muy bien desde la investigación, ¿no? Porque nosotros creo que casi ya se volvió muy coloquial hablar de la importancia de gestionarse emocionalmente, pero la evidencia científica, mira, esta gente que se ha dedicado a investigar ese tema, muestra lo relevante, lo importante que es. Tranquilo, no te preocupes. Listo. Lo importante que es poder empezar a entender el por qué debo gestionar las emociones, por qué debo favorecer entornos positivos y agradables para las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué, digamos, la investigación nos está mostrando, oiga, es importante? Exacto, poder favorecer la gestión emocional de otros, ¿sí? Favorezco mi gestión emocional y favorezco la gestión emocional de emociones positivas, entre comillas, porque hoy vamos a clarificar un poquito esos conceptos de la importancia de que a veces etiquetamos las emociones como positivas o negativas. Eh, Hola Lourdes, no, mira que ya iniciamos, ya ¿Sí? llevamos sesiones, esta es nuestra ¿No? tercera ¿Por qué? sesión. ¿Alguien se le activó el micrófono por ahí? Pero bueno, entonces ya. Pero ya tenemos clases grabadas y demás, entonces Valentina amablemente habla con ella y ella te facilita eso. ¿Listo? Entonces hoy, juiciosamente, para introducir este tema, sé que el video fue largo, pero me interesaba que lo vieran porque permite darle la importancia a lo que es gestionarse emocionalmente. Mira que esta imagen, cuando estaba diseñando las diapositivas, esta imagen me parecía muy curiosa porque transitar, a veces gestionamos las emociones, por ejemplo, por medio de observar una pared, gestionar una pintura, la gente que tiene habilidades para dibujar en lo abstracto, en cosas específicas, la imagen nos muestra quizás unos contrastes de colores muy interesantes que a veces, por ejemplo, a mí visualmente me ayuda mucho para gestionar ciertas emociones que no son tan agradables. Entonces, concentrarme en eso. Ayer hacíamos el ejercicio de la respiración, lo hicimos los 10 minutos de mindfulness y algunos también lo decían, me cuesta. Y de hecho hoy en el video también lo decía este monje que hace mucho, él, si ustedes lo revisan, él es uno de los monjes que ha hecho bastante investigación sobre el tema de la importancia de aprender a cultivar el altruismo, ¿listo? Y cómo se genera cambios a nivel cerebral, ahí lo decía en el video. Y él es el monje, la persona considerada más feliz a nivel mundial. Eso fue un artículo que publicaron hace aproximadamente unos 5 años y muestra cómo los circuitos a nivel cerebral que desarrolla este sujeto se mantienen, por eso mostraban todas las conexiones que le hacían ahí, para analizar su cerebro de por qué era considerado el hombre más feliz del mundo. Y él dentro de si quieren miran otras entrevistas, de hecho hay una serie en Netflix que no me acuerdo ahorita el nombre, que sacaron en nombre de él, precisamente mostrando cómo cultivaba el altruismo y la compasión de forma diaria. Entonces también es una forma de gestionar emocionalmente con mucha práctica, con mucha dedicación, pero es un ejemplo también muy lindo. Entonces, quiero comenzar con esta imagencita también. Ustedes ven ahí como un cerebrito y un corazón, ¿no? Entonces, que están atados en sus piernitas, están atados ahí por algo que los sostiene juntos. Entonces, es la imagen linda de poder entender que gráficamente nos han vendido o históricamente también nos han vendido a nosotros los seres humanos para entender que nuestro cerebro y nuestro corazón están conectados precisamente a lo que nosotros denominamos la forma en cómo nos comportamos y empezamos a gestionar esas emociones. Entonces, a veces nuestro cerebro va un poquito atrás y nuestro corazoncito que se supone
siente las emociones o experimenta las emociones va más rápido que nuestro cerebro. Entonces es también como a veces la cognición, es decir, nuestros pensamientos no van tan en sincronía con nuestras emociones. De hecho, él lo dice ahí en su frase célebre, el doctor Punset dice, la idea es aprender a gestionar las emociones, no volvernos presos de las emociones. Eso es otra cosa totalmente diferente, pero la vamos a ir discutiendo. ¿Listo? Perfecto. Ver el video mañana, claro que sí, profe, tiene que ver dónde vienen mis inseguridades, mi infancia me marcó, le preguntó cómo se puede trabajar eso. Mira que eso es una pregunta muy interesante, Mariela, y el objetivo es, ahí en el video nos muestran un poco, oiga, complicado, pues, porque la infancia marca mucho todo lo que tiene que ver con lo emocional, pero no es un determinante sí o sí, porque si no, imagínense, apague y vámonos, como decimos en Colombia. No, sí, pueden haber unas afectaciones negativas en mi proceso de crianza a nivel emocional, pero puedo también tomar la decisión de modificar eso, ¿sí? De que me marcó, pero mi vida no puede estar determinada solamente por eso y generar otro tipo de experiencias que también son importantes, ¿listo? Y que favorecen generar esos cambios que igual me generaron bastante afectación. Yo les decía, por ejemplo, mi profesión es psicóloga clínica y yo atiendo pacientes con dificultades de ansiedad, depresión, bueno, una cantidad de problemáticas en salud mental. Y la gente, cuando uno hace una valoración, empieza a identificar cositas relacionadas con eso, con esa crianza emocional en la infancia. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos protocolos de intervención para acompañar a la gente o abordar a la gente emocionalmente, para educarla emocionalmente. Cuando uno se educa emocionalmente, favorece la relación consigo mismo y con otros. Por eso este diplomado lo denominamos así, desarrollo personal, porque hay que, por ejemplo, reeducarse emocionalmente, reeducarse. Ya tuve unas experiencias emocionales que no fueron tan positivas, pues me voy a reeducar. Por eso es que los seres humanos tenemos capacidad de aprender y reaprender cosas y desaprender otras. Entonces, eso es lo más lindo. ¿Listo? El Día de la Felicidad. Ay, sí, hoy es el Día de la Felicidad. En algunas partes del país vi que estaban haciendo talleres en torno a eso. Acuérdense en que, ok, listo, me conecto mañana, me siento, ok, listo, listo y escuchas pueden, ok, listo. La política de primera infancia del ministerio se está tratando bastante sobre los procesos de desarrollo del niño y de manejo de emociones. Maravilloso y además que es precioso diseñar programas de acompañamiento emocional. Hay algunos colegios que yo he asesorado para construir todo un programa de desarrollo emocional. Entonces, por ejemplo, así como vemos clases de, no sé, de robótica, de inglés y demás, se diseñé una clase para gestionarse emocionalmente. Entonces, es muy lindo. Pero bueno, ahí vamos en el proceso en Colombia. Entonces, aquí hay una pregunta que es importante y es, ¿se puede gestionar las emociones? No solo eso, sino cuando somos capaces de gestionar las posibilidades, crecen de forma inmediata, tanto a nivel personal como profesional. ¿Listo? Aquí estamos hablando de ese crecimiento personal que muy probablemente se va a ver como consecuencia, esos cambios se van a ver en mis diferentes áreas de ajuste, a nivel familiar, a nivel social, a nivel pareja y demás. Entonces, gestionar las emociones es vital precisamente para poderme desenvolver en diferentes contextos. Nos lo dice acá. Es importante conocer cómo reaccionamos ante los estímulos que nos rodean. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios de gestionar emoción por emoción. Y eso va a permitir que ustedes primero identifiquen cómo se gestionan emocionalmente y que si de pronto no es la forma más adecuada, miren estrategias para gestionarse de forma un poquito más funcional. Entonces se dice que con un desconocido, dice, las personas pueden dejar en el camino o dejarte sobre el camino. Y eso tiene una profundidad impresionante, esta frase. Las emociones pueden dejarte en el camino o dejarte sobre el camino. ¿Listo? Que yo esté permeado emocionalmente por una emoción no tan agradable como puede ser la tristeza, la ira. Esto me puede dejar ahí anclado y quedo ahí. O también puedo darle un manejo a la emoción y continuar. ¿Listo? Daniel Goleman, que lo entrevistaban ahí, dice, si nos enseñaran desde la infancia a identificar y a gestionar las emociones, la vida sería más fácil. Quizás no estaríamos tan anclados al miedo, por ejemplo, a la rabia, a la tristeza, ¿sí? Pero no significa que no lo podamos hacer y creo que estar en estos espacios favorece mucho. Solo cuando identifiques esas emociones podrás profundizar, analizar y tomar decisiones. Entonces, hoy partimos de una idea importante y es, si yo no sé cuáles son las emociones, qué voy a gestionar y cómo lo voy a gestionar? Entonces, hoy nos vamos a educar teóricamente en eso.
Entonces, Daniel Goleman lo decía, si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, que era lo que veníamos hablando en las dos sesiones anteriores, el autoconocimiento, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Bueno, esto suena fuerte, ¿sí? Y es que históricamente a nosotros nos han dicho que ser inteligente desde el sistema académico, por ejemplo, es que tú, no sé, estudies una ingeniería, seas muy bueno para las matemáticas, para el inglés, para el español, ¿sí? De pronto, esa es la idea que nos han vendido desde el sistema. Pero más allá de eso, y creo que lo viramos un poco en el video, el hablar de las emociones también implica entender que hay algo que se llama inteligencia emocional. ¿Listo? Que me permite a mí gestionar emociones. Bueno, y que gestionar emociones me va a facilitar un montón de cosas en la vida, ¿sí? Puedo tener unas relaciones más efectivas, puedo ser empático, ¿listo? Quizás a veces con el conocimiento, no sé, a veces uno escucha personas que tienen un conocimiento teórico precioso, pero les cuesta un poquito entender realidades de otras personas. A veces son esos como jefes tiranos que uno dice, ay, pero ¿por qué no entiende tal cosa que no es tan complejo? Para mí, no es complejo, pero de pronto para esa persona sí, porque emocionalmente no se había educado. ¿Listo? Perdónenme que acá hay varios mensajes y no quiero dejarlos. Ah, ok. Sí, por este medio, mientras tanto, y con todo esto te lo voy respondiendo que, bueno, ahí están hablando. Alguien tenía la manito levantada y no me fijé quién era Valentina. No sé si de pronto te fijaste de alguna Sí, persona que tenía. sí, buenas noches a todos. Hola. Profesora, buenas noches, un gusto. Una consulta. ¿La inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal o esa es otra inteligencia? Mi niña, dentro de la inteligencia emocional, por ejemplo, Daniel Goleman, los modelos de inteligencia, el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, porque la inteligencia emocional hay muchos modelos, es decir, muchos teóricos que explican la inteligencia emocional, que la comprenden desde diferentes formas. Por ejemplo, Daniel Goleman habla de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Listo? Dentro de ese gran constructo de inteligencia emocional, él habla de unas competencias y esas competencias son a nivel intrapersonal e interpersonal. Y hay otros autores que no lo llaman así, lo llaman de otro nombre, pero depende del autor. Claro que sí, mi niña. ¿Sí me dice entender, Lizzy? Creo que sí, ¿o no? Bueno, si no me entendiste, tú vuelve y pregunta con toda confianza, es tu espacio, ¿vale? Entonces, miren que nosotros hablamos que esa afectividad, esa emocionalidad nos sirve para establecer vínculos positivos con familia, escuela, amigos, pareja, ¿sí? Nos ayuda a que tengamos una menor conducta delictiva y seamos más tolerantes. En el video creo que lo veíamos un poquito, ¿sí? Las investigaciones están mostrando que cultivar la inteligencia, la gestión emocional, básicamente, nos permite a nosotros disminuir ciertas conductas de riesgo. ¿Listo? Colaboración entre compañeros, me puedo volver más empático, más altruista, así como lo decían en el video. Desarrollo de la autoestima. Ayer hablábamos que uno de los elementos del autoconocimiento es la autoestima. Entonces, miren lo importante que es que yo empiece, me dé un valor como ser humano y confíe en mis capacidades. Entonces, es supremamente valioso. Mayor capacidad para poderse relacionar. Entonces, por ejemplo, Lizzy preguntaba ahí, ok, lo intrapersonal es lo que yo gestiono conmigo mismo, pero lo interpersonal es lo que yo gestiono con otros. Entonces, claro, si yo tengo habilidades de gestión emocional, me puedo gestionar fácilmente con otras personas. Por ejemplo, si yo tengo un problema a nivel laboral, no sé, con un compañero, entonces yo te, ¿por qué no le vuelvo a hablar a ese compañero? ¿Sí? ¿Será que esa es una adecuada gestión emocional? Pues muy probablemente no. Uno dice, ok, me quito el malestar, pero a nivel emocional no es una alternativa viable para solucionar un problema. Lo ideal es que yo le disminuya, le dé manejo, por ejemplo, a esa rabia que me generó esa discusión con ese compañero y aprenda a soltar esa emoción un poco y a darle un manejo para no quedarme en la emoción. Acuérdense, la emoción me deja en el camino o me ayuda a seguir en el camino. Entonces, si yo me quedo con la rabia,
pues muy probablemente va a decir, ay, yo a esta persona no le vuelvo a hablar porque es terrible, mire lo que me hizo, ta, ta, ta. O si yo gestiono, yo digo, bueno, establezco límites, hablo con esa persona, digo lo que no me gustó y pues o clarifico la situación. Porque también, pues cuando uno tiene errores de comunicación, a veces uno se equivoca al comunicar y de pronto puede que el problema haya sido una dificultad de comunicación, pero si yo nunca lo hablo, va a ser mucho más complejo. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que hemos venido visualizando en torno a comprender eso. Entonces, ya desde ahí, esa afectividad me permite a mí hablar de tres cosas importantes. Las emociones son momentáneas y aquí ya empezamos con un primer concepto teórico. Cuando yo hablo de emociones, hablo de esa respuesta cortica, ¿sí? En el tiempo, muy, muy, muy cortica. ¿Listo? Entonces yo no me siento, yo me siento alegre durante unos segundos o unos minutos. ¿Listo? Yo no estoy todo el día con una alegría extrema, yo no estoy todo el día expresando alegría. Sí, puedo sentirme tranquilo, chévere, pero la emoción de la alegría es momentánea. A mí me generó alegría, no sé, ver a mi hijo que estaba haciendo su presentación del colegio. A mí me generó alegría que mi jefe me hubiese dicho muy bien, el informe estuvo bien hecho. Ahí, momentáneo. ¿Listo? Dentro de eso tenemos que tener en cuenta dos conceptos más, lo que es el estado de ánimo. El estado de ánimo es un poquito prolongado, ¿sí? Entonces yo hoy, por ejemplo, amanecí como con una tristeza, con una pesadez, como pensando en varias cosas de mi vida. ¿Listo? Entonces, muy probablemente durante el día tuve como esa sensación y esos pensamientos que de pronto venían y decían, ay, no sé, me siento triste, me siento como que, ay, qué pereza todo, ¿sí? Y hoy estuve así, ¿listo? Y los sentimientos son duraderos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, les digo a ustedes, oiga, el amor. El amor es un sentimiento, ¿sí? Pero tiene de base diferentes emociones. Ya ahorita hablamos para hablar de cada una de las emociones. Entonces, sentimientos porque es duradero en el tiempo. Yo no le digo a mi esposo, lo amo hoy y mañana digo, ay, no, yo ya no te amo. No, esa construcción de sentimiento implica exactamente eso, valga la redundancia, construir durante un tiempo prolongado. Ustedes no acaban de conocer a una persona y les dicen, ay, te amo. No, ustedes de pronto dicen, me gusta, ¿sí? Como que te genera alegría y ya, es momentáneo. Pero para que tú vayas a una construcción de un sentimiento como es el amor, tienes que tener un tiempo compartido que te permita a ti llevarte unas ideas de esa persona, intereses, preferencias, gustos. Todo eso es una construcción del sentimiento. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que relaciones de pareja duraderas, matrimonios y demás, esa construcción del sentimiento son acciones específicas que se van dando. Bueno, por eso cuando esas acciones no se dan, muy probablemente uno dice, ahí está pasando algo y de pronto se ha perdido esa construcción del sentimiento. Bueno, por múltiples circunstancias, múltiples situaciones. Bueno. Recomendar algunos libros de inteligencia emocional. Sí, claro, hay unos preciosos. Si quieren, luego les subo a la carpeta. Cuando ya llegamos no, yo tengo un módulo que es puramente inteligencia emocional. Aquí estamos hablando solo de gestión de emoción, que es una partecita. Pero ya, si quieren, yo les comparto libros que yo manejo ¿para qué? Para que la gente tenga y para que la gente lo disfrute y que si le gusta el tema lo disfrute, claro que sí. Entonces yo les subo ahí en ese apartado en el momento de, y listo. Y también, de hecho, tengo temas también para gestionar emocionalmente, ejercicios, que es lo que vamos a hacer mañana. Con todo gusto, para eso estoy. Listo. Entonces, ya desde ahí, primero vamos a definir lo que es una emoción. Entonces, el término proviene de mover, que significa movimiento, movimiento. ¿Listo? El término es una combinación de energía y movimiento. Cuando yo, por ejemplo, me siento sorprendido, que es una emoción, la sorpresa es una emoción. Entonces, esa sorpresa hace que yo, al menos corporalmente, me mueva y a nivel cognitivo diga, ay, ¿qué pasó? ¿Listo? Cuando yo me siento triste, la tristeza se me generó por algo. ¿Listo? En particular. Ah, lo que pasa es que a veces los seres humanos, ahí a veces nos pasa cositas curiosas. Ay, que yo no sé por qué me siento triste. Quizás el autoconocimiento no te permite darte cuenta todavía porque te sientes triste. Por eso hablábamos, ese primer tema lo teníamos en el diplomado, porque cuando tú te aprendes a autoconocer, empiezas a identificar qué situaciones, qué personas que te activan, te facilitan ciertas emociones. Entonces, para poder llegar a una gestión emocional. Entonces, bueno, ahí vamos hilando cositas.
La Real Academia dice que la emoción es una alteración del ánimo intenso y pasajera, intenso, ¿sí? Me sorprendí, a mí me dio miedo porque me robaron, a mí me dio alegría porque vi a mi hijo haciendo la presentación, ¿sí? O sea, es ese momentico, agradable o pena, o sea, me dio, por ejemplo, vergüenza, ¿sí? La vergüenza, oh my God, me dio pena que me vieran así, me sonrojé, ¿listo? Entonces, hay una respuesta somática del cuerpo, entonces del miedo empecé a temblar, del miedo me sonrojé, del miedo me dio taquicardia. ¿Listo? Entonces por ahí se dice que es una alteración del ánimo de forma intensa y pasajera. Dice que es un estado animado del organismo marcado por muchos cambios fisiológicos. Uno sabe que experimenta una emoción también, y eso para que lo vayamos conociendo, por la respuesta fisiológica que se da. Ay, me dio taquicardia. Como cuando ustedes, por ejemplo, imagínense en la situación, en algún momento les gustó a alguien, ¿sí? Y cuando veían a esa persona, les daba taquicardia o temblaban. ¿Listo? Entonces, esa respuesta fisiológica es eso. ¿Listo? Proceso complejo que implica tres variables diferenciales. Una experiencia subjetiva, y aquí es importante recalcarles esto. ¿Por qué es subjetiva? Porque a nivel mundial hay unas emociones, pero la experiencia subjetiva de la emoción es eso, eres tú. Por ejemplo, a mí me da asco, que es una emoción, una de las emociones es el asco, a mí me da asco, por ejemplo, la leche. Entonces, yo veo la leche y me da asco, ¿sí? Para mí. Pero entonces, por ejemplo, Valentina ve la leche y ella le genera alegría. ¿Listo? Entonces, por eso es subjetiva la experiencia, porque lo que para mí me genera esa emoción de asco, a Valentina le genera esa alegría. Por eso es subjetivo. Por eso es tan importante que uno no generalice, no diga siempre, ay, es que cada vez que la gente hace eso le pasa eso y por eso se sienten así. No, la experiencia emocional es muy subjetiva. Una reacción fisiológica y una respuesta conductual. Entonces, subjetiva es para mí, ¿cómo la interpreto yo? ¿Listo? Por ejemplo, si a mí me da miedo cruzar, no sé, un puente peatonal, ¿por qué me da miedo? Ay, si yo pienso indagar, bueno, ¿y por qué me da miedo? No, porque es que una vez que yo pasaba por ese puente peatonal me robaron. Entonces, mire, tuve una experiencia subjetiva que me activó esa emoción, entonces yo desde ahí, el pasar un puente peatonal me genera miedo. Y tengo unas reacciones fisiológicas, entonces yo empiezo a temblar, a mí me da taquicardia, ¿listo? Y aparte de eso, salgo a correr. Y salgo a correr como una loca. ¿Listo? Entonces, miren cómo uno puede empezar a identificar las respuestas emocionales. Ese es un primer paso importante para la gestión emocional, identificar la respuesta emocional a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, ¿sí? O sea, qué pienso en esos momentos y a nivel conductual, ¿qué hago? ¿Listo? Ahí vamos hilando concepticos que son muy importantes dentro de la definición de emoción. Vamos aquí, que aquí en el chat hay cositas en el momento de hablarlo, sí, sí, cuando no tenía, por ejemplo, esas experiencias. Es decir, preguntando con amabilidad, ¿no? Bueno, esa parte no la entendí. Lizzy, no sé, o sea, me perdí de pronto de por qué lo mencionas. ¿Listo? Pero si me lo escribes ahí, estoy atenta a responderte. Bueno, entonces ya ahí tenemos definiciones de emociones. Son momentáneas, son subjetivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las emociones? Miren, las emociones son procesos psicológicos que duran un corto tiempo y comprenden una serie de repercusiones psicocorporales, fisiológicas, cognitivas y motoras. ¿Sí? Son de corta duración y elevada intensidad. ¿Listo? Por eso a veces la gente dice, oiga, es que usted no siente emoción, ¿sí? Se le acaba de morir un familiar y usted, ¿por qué no está triste? Ah, eso es diferente. Una cosa es que yo no exprese la emoción como normalmente la gente espera que uno la exprese y otra cosa es que yo no la sienta. Eso también es importante y lo vamos a dialogar. Entonces, genera modificaciones fisiológicas significativas comunes al hombre y al animal. Temblar, correr, saltar. Bueno, eso ya es más respuesta motora. Taquicardia, sudoración, sonrojamiento, ¿sí? Esa respuesta fisiológica es vital para entender que estamos experimentando emociones. Entonces, hagan su ejercicio aquí en la cabeza de la emoción que es una emoción que ya han experimentado el día de hoy. ¿Listo? Y cómo fue la respuesta fisiológica. Entonces, por ejemplo, hoy sorpresa, experimenté sorpresa porque, no sé, llegó alguien y me saludó, hay una persona que no veía hace mucho tiempo y me sorprendió verla. Entonces fue agradable. Tuve una respuesta fisiológica de taquicardia, por ejemplo, de la emoción. Entonces ahí vamos entendiendo. Aparecen por un estímulo en un contexto específico.
¿Listo? Entonces, dependiendo del contexto, pues obviamente se activan ciertas emociones. Bueno, si yo sé que hay emociones que no me gusta mucho experimentar, como puede ser el miedo, la tristeza, ¿listo? Y que hay ciertos contextos que me las activan, entonces muy probablemente yo trato de evitar esos contextos. El problema es cuando sigo evitando esos contextos y quizás debo enfrentarlos. Entonces, por eso aprenderse a gestionar emocionalmente es fundamental. ¿Listo? Hay cosas que yo no quiero sentir, emociones que yo no quiero experimentar con mucha frecuencia, pero las estoy experimentando. Ejemplo, si yo estoy experimentando mucha tristeza, ¿cómo estoy gestionando esa tristeza? ¿Listo? Y eso es los ejercicios que tenemos que hacer muy juiciosamente. ¿Listo? Hay que ver intensamente. Bueno, es que intensamente es una versión linda, pero digamos, para educar emocionalmente, teóricamente ya requieren otros conceptos. ¿Listo? Ay, aquí creo que Lizzy me dijo, es decir, preguntarnos a nosotros mismos por qué tenemos ese miedo para conocer mejor a eso. Claro, súper. O sea, identifica la respuesta, la respuesta fisiológica. Tiemblo, me sonrojo, lloro, ¿sí? Eso muy bien. Ese es el reconocimiento emocional para empezar a gestionarte emocionalmente. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Todas las emociones tienen alguna función, que tienen utilidad, que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales. Entonces, yo, por ejemplo, digamos si a mí me robaron, entonces a mí eso me generó miedo. Entonces, mire que en Bogotá uno escucha casos, bueno, los que viven en Bogotá o que han tenido en diferentes partes del mundo, tenemos el tema de transporte masivo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, en el transporte masivo las han robado. Y hay gente que dice, oiga, yo no sé por qué yo salí corriendo detrás del ladrón. Si yo normalmente me asusto. O hay gente que dice, y me quedo quieto. Hay gente que dice, no, yo me quedé quieto. ¿Y tú normalmente haces eso cuando ves en riesgo cuando te expones a algún riesgo? No, yo me enfrento, no, ¿cómo me van a robar? No, es que son mis cosas, ¿cómo van a hacer eso? Entonces uno dice, wow, de pronto la emoción a nivel fisiológico te paralizó tanto que no tuviste posibilidad de moverte. O te disparó lo que la gente dice, la adrenalina, para que tú salieras corriendo detrás del ladrón a recuperar tus cosas. Y la gente queda sorprendido de que eso yo no lo razoné. Fue pura respuesta emocional desde lo fisiológico que me motivó a hacer eso. Entonces, miren lo importante que es aprenderse a gestionar emocionalmente. Este autor me gusta mucho porque habla lo veis, dice la emoción tiene tres funciones principales. Primero, adaptativa, luego social y motivacional. Adaptativa porque el sujeto se adecua a la situación, al entorno. Me sirve para. ¿Qué tal yo frente a que yo me están robando? Entonces yo digo, no, pues otra vez, ay, miren, allá están los ladrones. No, vamos a que me robe. Normalmente los seres humanos no hacemos eso. Es adaptativa y la emoción porque me dice, oiga, no, mire, sé que estos sujetos me robaron una vez, entonces es adaptativo que cada vez que yo los vea, por ejemplo, busque otras vías para movilizarme, no me quede y no me acerque tanto a ellos porque sé que me van a robar, entonces me sirve para ser adaptativo. Bueno, a nivel social, me permite buenas relaciones a nivel interpersonal, ¿sí? Que yo aprenda a gestionar mis emociones, por ejemplo, la rabia. Entonces, cuando a veces uno le da rabia en el trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, socialmente no manejo la rabia, voy a tener problemas en mi contexto laboral, voy a tener problemas con mi pareja, voy a tener problemas con mis hijos, voy a tener problemas con los vecinos, ¿sí? Entonces, socialmente, emocionalmente debo aprenderme a gestionar. A nivel motivacional, entonces, la energía que da para que realice un comportamiento. Entonces, bueno, me motiva a hacer algo. Si yo me levanté hoy alegre, digo, ay, qué chévere, voy a ir a trabajar. Entonces, mire, me ayuda a motivarme, ¿sí? Si mi esposo dijo, vamos a comer, entonces, bueno, me motivó, me generó alegría y eso me motivó a hacer las cosas rápido para poder salir a comer con esta persona, ¿sí? X cosa, lo que sea que ustedes analicen ahí, empiecen a visualizarlo un poco en esa gestión de emoción, en esa comprensión de la emoción. ¿Para qué me sirve la emoción? ¿Listo? Eso es importantísimo. Los seres humanos aprendemos por la emoción, ¿vale? Aquí, este autor, Paul Ekman, fue uno o es un referente para nosotros de poder entender las emociones. Entonces, él hizo una investigación que es muy vigente, aunque la hizo hace un montón de años, es muy importante. Él investigó a una tribu que se llama Fore y encontró 6 emociones básicas. Mira, son hechos.
los de la grafiquita ahí gris. Y él decía que a partir de esas emociones básicas después, años posterior a las investigaciones de él, él dijo, ok, aquí se va a ampliar la lista. Y él habló de 2 emociones más, de la vergüenza y la excitación. El desprecio, la vergüenza, el orgullo, la satisfacción y la diversión. ¿Listo? Pero él luego las concluyó en unas muy puntuales. Pero sus investigaciones llevaron a que primero dijera, oiga, hay 6 emociones básicas: alegría, sorpresa, miedo, asco, ira y tristeza. ¿Listo? Pero después ya dijo, oiga, hay más. Está la vergüenza, está la excitación, el desprecio. Bueno, la vergüenza se me repitió ahí, perdón. El orgullo, la satisfacción y la diversión. ¿Listo? Entonces uno empieza a decir, por ejemplo, la vergüenza, ¿qué emoción de esas 6 básicas, qué emoción podría tener? Pero me paso acá a esta parte para que ustedes, listo, no las tengo así en una grafiquita chiquita, entonces los voy a confundir. Si yo, por ejemplo, siento vergüenza, ¿qué emoción podría yo tener de las básicas? ¿Podría tener miedo? ¿Podría tener tristeza? ¿Podría tener asco? En la vergüenza. Que el orgullo. Entonces, en el orgullo, ¿yo qué podría tener? Podría tener como rabia, también podría tener miedo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las 6 básicas son muy básicas y ya después empezamos a rotular. Él crea una cosa que se llama la ruleta de las emociones. Y ahí ustedes ven que en el centro están las emociones básicas y de eso se empiezan a desprender. Ven que también les paso ese material porque es muy lindo y hacen ese ejercicio de poder entender, oiga, siento la emoción básica, pero hoy en día, por ejemplo, etiquetamos. Alguien decía por ahí, en la película Intensamente 2, sale la emoción, la de vergüenza. Entonces uno dice, ok, ¿y cuál es, cuando uno está avergonzado, qué emoción siente, básicamente? Y uno dice, como miedo. Sí, la base de la vergüenza puede ser el miedo perfectamente. Súper. Y así yo hago el análisis. Entonces yo, por ejemplo, digo, mis pacientes a veces llegan y dicen, no, es que me siento melancólico. Y uno dice, ok, bueno, la melancolía no es como tal una emoción básica, pero cuando una persona está melancólico perfectamente puede sentir tristeza, pero también puede sentir alegría. Por eso la melancolía es tan compleja de analizar. Pero si uno se va y hace el análisis de qué emociones son las que se están contemplando de base, pues la logra. Bueno, no le da tanto rótulo a tanta cosa. El problema es que nos dejamos rotular bastante, ¿no? Entonces, identifica nuestras emociones, apuntarlas, razonarlas, evaluar alternativas y accionar. Gracias, José. Queda una experiencia y puede ser que la próxima vez actúe diferente. Perfecto. Mira, aquí ya están contestando. Miedo y tristeza. La flor, bueno, la flor, no sé. Miedo, tristeza. Justo iba a preguntar sobre la ruleta. Algo así había visto. Sí, perfecto, Lizzy. Se las paso ahí también en el material que les compartiré. ¿Listo? Entonces, miren que después la Universidad de Glasgow, después de esta investigación que hizo, obviamente generaron un software que se llama Generative Face Grammar, que refiere las 4 emociones básicas. Un software para eso. De hecho, hoy en día tenemos aplicaciones de inteligencia artificial para discriminar ciertas emociones, por ejemplo, en el área laboral, y que la expresión emocional facilite identificar factores de riesgo para el suicidio. Eso es una cosa magnífica, o sea, que tu expresión facial ya permite identificar emociones y que esas emociones se puedan identificar como factores de riesgo para el suicidio. En Estados Unidos, en ciertas empresas ya utilizan ese tipo de aplicaciones para poder identificar eso y disminuir el riesgo que la gente se suicide. Oh, súper chévere. O sea, mire que el tema evoluciona muchísimo. Bueno, en países como el nuestro de pronto no es tan fácil, pero sí de cierta forma a nivel mundial ya tenemos mucha cosa. ¿Listo? También tenemos las emociones primarias. Exacto. Las emociones primarias son las que estábamos hablando. Alegría, sorpresa, miedo, asco, ira, tristeza. Son las 6 básicas. ¿Qué pasa? Esas son universales. La diferencia que nos marca bastante a nivel cultural es precisamente eso, que las expresamos de forma diferente. Entonces, por ejemplo, en Colombia o en países latinos expresamos mucho más las emociones a nivel facial, a nivel corporal. La gente baila cuando está feliz, la gente corre cuando está alegre. Todo ese tipo de cosas pasan. Y, por ejemplo, digamos que en culturas de Oriente, ¿sí? De pronto la expresión a nivel facial de las emociones no es la misma, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos marca la diferencia, la forma como yo la expreso, ¿sí? Por eso estos softwares para identificar las emociones son súper importantes porque a nivel de empresarial puede disminuir o aumentar la probabilidad de ciertas situaciones. ¿Listo? Nacemos con esas emociones. ¿Listo? Nacemos con las primarias, siempre las tenemos, pero las expresamos diferente. ¿Vale? Súper. Gracias por los aportes. Miren acá, este software dice, afirma en sus conclusiones en la revista Curve Biology que la cara solo expresa 4 emociones, la cara. Entonces, hacen medición de ciertas partes de la cara para poder identificar las emociones. ¿Listo? Usan cámaras que generan imágenes tridimensionales de las caras de las personas, encontrando que las señales de expresiones faciales eran compartidas entre sí en su expresión primaria. Entonces, miren que la ponen por partes de la cara. Eso es lo que también hace muchos años los que estudiamos psicología, por ejemplo, para identificar ciertos trastornos mentales. Entonces miraban también la expresión facial o para identificar ciertas características de personalidad. Bueno, entonces eso también surge, pero era aquí como el ejemplito que les quería traer. Entonces aquí él habla de las emociones básicas. Bueno. Robert Plutchik, él habla y dice, le creó la rueda de las emociones en 1980, que es la que les voy a pasar. Consistía en 8 emociones básicas, 8 emociones avanzadas, cada una compuesta de 2 emociones básicas. Él dice que hay 8 emociones primarias que se combinan para generar 8 emociones complejas, primarias. Alegría, tristeza, anticipación, sorpresa, asco, confianza, ira y miedo. ¿Listo? Esas son. Y que se mezclan con otras para generar emociones complejas. Entonces, miren acá el cuadrito. Entonces, la emoción leve, la opuesta leve, la emoción básica, la opuesta básica, la emoción intensa y la opuesta intensa. Entonces, por ejemplo, la emoción leve es serenidad. La opuesta leve es melancolía. La emoción básica sería alegría, la opuesta sería tristeza, la emoción intensa sería el júbilo, ¿sí? La opuesta intensa sería la pena. Bueno, la aceptación, la básica, la leve, y la opuesta sería el tedio. La leve sería temor y la opuesta sería molestia. La leve sería distracción y la opuesta sería leve. Esto es supremamente importante, y de hecho han hecho bastante investigación también para identificar esto. Esto no sale porque sí, no es una teoría así muy básica, sino esto es de experimentos que han hecho para poder identificar lo opuesto de la emoción. Y cuando yo identifico eso, puedo entender cómo empezar a gestionar, ¿listo? Para que la respuesta emocional no sea tan intensa. No sé si ustedes han escuchado que, ay, lo mató en estado de ira, ¿sí? Que eso ya, por ejemplo, en Colombia ya no se habla de eso, no es un elemento legal para que una persona, por ejemplo, no sea privada de la libertad. Entonces se dice que, ay, que la mató en estado de ira, intenso dolor. No, ya no. Sí, subo la ira, pero la intensidad de la emoción, a eso hace referencia, la intensidad de la emoción le permitió ir, sacar y matar con un arma. ¿Listo? Pero aquí, por ejemplo, hablamos de lo intenso, de lo opuesto, de lo básico, la emoción intensa, lo opuesto básico. Entonces, eso es empezar a construir una gestión emocional. Pues no afanen por esto, porque ahí con los ejercicios que vamos a realizar mañana vamos a construir un poquito más esta parte. Entonces, ellos dicen una cosa muy interesante. Las 7 emociones básicas son genéticas, innatas y universales. ¿Listo? Entonces, depende de qué autor ustedes empiecen a hablar. Paul Ekman, que es el referente más importante para identificación de emociones, dice que hay 6. ¿Listo? Luego vienen otros teóricos ahí que dicen no hay 8. ¿Listo? Pero entonces se concluye dentro de la teoría que más aceptación tiene es la de Paul Ekman, que él habla de las emociones básicas. ¿Listo? Ah, que se le han agregado otras básicas y de las básicas se desprenden unas complejas. Perfecto. ¿Listo? Pero también es importante siempre que uno mire desde qué autor lo está trabajando. Entonces ya desde ahí dice, son genéticas, son innatas, son universales. Las traemos de serie al nacer, las compartimos en su mayoría con otros primates no humanos, y creo que ahí en el video vimos ejemplos. Incluso se asemejan a los otros mamíferos menos cercanos en la escala evolutiva. ¿O te has fijado, por ejemplo, la cara de tu perro cuando, por ejemplo, te rompe el sofá? Entonces uno dice la expresión como tal, y uno dice, bueno, compartimos algo de esa expresión emocional. ¿Listo? Charles Darwin, que es para nosotros un referente importante en la teoría de la evolución, él dice que el origen genético de las expresiones faciales emocionales lo recogió en un libro que se llama Las expresiones de las emociones en los animales y en el hombre. Expresar emocionalmente. Claro, entonces uno dice, ah, ok, uno comparte
emociones. Hay algunos animales que experimentan emociones. Y él en su libro, en su obra, que es muy linda, él habla de eso, de la expresión de las emociones en diferentes animales. Qué interesante, porque nos muestra cómo ellos también son seres que han evolucionado, que vinieron evolucionado y que obviamente nosotros evolucionamos en otros aspectos. ¿Listo? Entonces ya desde ahí empezamos. ¿Cuáles son las emociones básicas? Miren. Entonces, miren, les pongo la foto del perrito, pero me parece muy linda también. Y la expresión del niño. Entonces, hablamos de la ira. La gente la conoce, por ejemplo, como rabia, como enojo, como resentimiento, como furia, como irritabilidad, como odio, violencia, hostilidad. Soy violento, odio, soy hostil. La gente le coloca esas etiquetas también, pero básicamente hablamos de una emoción que es la ira. ¿Listo? Ahí estamos viendo una expresión facial de la ira. A veces cuando si miramos a nivel corporal, ok, una persona con ira perfectamente se puede sonrojar, puede golpear, puede correr, puede saltar, bueno, puede decir palabras oeces, ¿sí? Todas esas son expresiones de la ira. ¿Listo? Miren la del perro que yo les decía ahorita, ¿no? Cuando tu perro de pronto tú llegas a la casa y ves que, no sé, te rompió algún zapato o parte del sofá, no sé, ¿listo? Hay gente que dice que, ay, que no dice estoy triste, sino dice esto, tengo soledad, tengo depresión, se nos ha vuelto muy común hablar de esas etiquetas, siento pena, siento aflicción, me siento pesimista, me siento desesperado, me siento melancólico, ¿sí? Y es ahí lo que yo les decía, el ejercicio de, eso se traduce en una emoción que se llama tristeza. Pues que nos gusta etiquetar, nos gusta buscar muchos nombres. Bueno, vemos el miedo. Entonces, la expresión de miedo. Entonces, es importante identificar, bueno, ¿cómo soy cuando tengo miedo? Alguna gente lo denomina angustia, pánico, temor, fobia, incertidumbre, terror, preocupación, desasosiego. ¿Listo? Nos gusta etiquetarlo en diferentes constructos, pero hay que tener cuidado con cuál constructo es el que, pues básicamente el que uno pueda entender, ¿no? Incertidumbre, ¿listo? De base está el miedo. O sea, es esa gestión emocional, primero es identificar qué emoción es, recuerden muy bien. ¿Listo? Miren la alegría. Algunas personas lo denominan como gozo, deleite, placer, contento, eufórico, felicidad, gratificación, satisfacción. Bueno, son etiquetas que le damos a una emoción, la alegría. Bueno, sorpresa, un evento inesperado, imprevisto, puede tener cualquier valencia, es decir, puede ser neutral, agradable o desagradable. Si la sorpresa no siempre es positiva, ¿sí? La sorpresa a veces es negativa y me genera como susto. Después de estar así sorprendido, me asusté, me generó miedo, por ejemplo. O después me sorprendí y me generó alegría. ¿Listo? Entonces, me sorprendí momentáneamente, pero eso me generó otra emoción, alegría, miedo, tristeza, ¿sí? Asco. Ahora vamos con la emoción de asco. Desagrado y disgusto hacia algo se expresa mediante violentas reacciones corporales. Entonces hay gente que le da asco y vomita. ¿Listo? O hace muy, 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 muy mala cara. ¿Sí? Con la comida suele pasar, ¿no? Listo. Miren aquí. Estas son las que Edman decía. Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. Se dice que en la actualidad se habla de 7 emociones básicas que son universales, denominadas porque se expresan y reconocen de igual manera en el rostro de cualquier ser humano, independientemente de su origen, de su raza, de su condición. Y de ellas se derivan el resto de las emociones secundarias, sociales, que por el contrario están condicionadas por factores ambientales y culturales aprendidos a través de la socialización. ¿Listo? Por eso hablamos de las emociones básicas, pero también hablamos de esas emociones secundarias que se generan a partir de. Pero mi objetivo hoy, por ejemplo, es explicarles eso. Que existen las 6 emociones básicas, que se le agregó una séptima, que es el desprecio, que se expresa a nivel facial, que a nivel cultural tenemos diferentes formas de expresarla. ¿Listo? Pero que lo facial es importante para poder identificar de pronto qué emoción está experimentando la persona. ¿Listo? Y se hacen muchos estudios en torno al tema, la expresión facial de las emociones. Se han hecho estudios hasta a nivel cultural de cómo, por ejemplo, culturas latinas expresamos la tristeza, cómo culturas orientales expresan la tristeza. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, en Colombia somos un país
multicultural, tenemos diferentes culturas, entonces también dependiendo de las culturas expresamos un poco la emoción. ¿Listo? Por eso el clic de explicar la emoción. Listo. Ahora bien, luego me hago una pregunta y es, ¿se puede medir las emociones? Se dice teóricamente que no es posible medir una emoción directamente, pero los cambios que se producen en el organismo durante una experiencia emocional sí se pueden medir, permitiendo procesar las características de determinada experiencia. Entonces, acuérdense que como las emociones son intensas, son momentáneas y hay una respuesta fisiológica, es decir, somática, entonces lo que yo puedo medir es eso. Puedo medir la taquicardia, la sudoración, el sonrojarse, el temblar. Eso es lo que se puede medir. ¿Listo? Que es el producto de la emoción, de la expresión de la emoción. Entonces, eso es lo que sí se puede medir de la emoción. No medir la emoción directamente. Ah, ok, pero la gente hace un reporte verbal de cómo se siente, qué emoción experimenta. Perfecto, muy bien. Pero cuando la gente no conoce emociones, pues va a expresar una cantidad de cosas que de pronto no corresponden. ¿Listo? Entonces, ahí creo que vamos. Vamos a ver qué tenemos por acá de información. Listo. Ay, mira, Jimena dice una cosa chévere. También tenemos las emociones primarias, así nacemos con eso. Dice, ¿el clima influye en las emociones? Wow, para algunas personas sí. ¿Listo? Porque el ambiente como tal, el ambiente entendido como el ambiente físico, facilita eso, lastimosamente. Y a veces no es tan agradable. Algunas personas, por ejemplo, generan un estado de ánimo bajo cuando se encuentran en climas fríos y cuando están en climas cálidos se generan, por ejemplo, mucha alegría, se les facilita la emoción, ¿sí? Entonces, eso es una particularidad también. Entonces, sí, para algunas personas eso influye. ¿Incluye libros en el material? Sí, sí, yo les paso algunos que tengo, claro que sí. Como cuando tú la expresas, la forma como la expresas y en el cómo te sientes con la expresión y cómo hace sentir a otras personas, Beatriz. Esa es básicamente como lo que uno dice, bueno, hasta qué punto una emoción, pues más que controlarla, uno habla es de regularla un poco. Aprendemos a regular la emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me siento triste en estos momentos, pues me pongo a llorar acá y les cuento toda mi tragedia. No, porque el contexto me obliga o me impide a que yo exprese emocionalmente, no sé, desbordada en llanto. Ah, ok, pero de pronto tú me preguntas, yo te digo, sí, hoy me siento triste porque hoy no es un buen día para mí. ¿Listo? Y ya después, por ejemplo, me siento y hablo con alguien y le cuento la situación y empiezo a darle gestión a la emoción. ¿Listo? Entonces, es como esa forma, ¿vale? Cuando ya tú dices, "Ay, no, te atacaste a llorar y empezaste a decir groserías y todo eso, ya dice, ah, ok, aquí la expresión de la emoción no la estás manejando, ¿vale? Entonces dice, espérate a ver, ¿cómo sabes cuando uno listo? Y si se siente la emoción pero no se expresa, solo lo mantienes en el día. Bueno, es que hay formas de expresar, entonces Marcela, no necesariamente tienes que, si estás alegre, no sé, gritar, correr, saltar, no. Te sientes alegre y sientes cierta tranquilidad. Y ya, y no tienes que estar sonriendo por eso, ¿vale? Eso depende, entonces por eso ese autoconocimiento también te lleva a eso, ¿vale? Porque llegamos a la depresión entonces. Bueno, lo que pasa es que la depresión es un diagnóstico en salud mental y básicamente hay que entenderlo desde la individualidad, es decir, cuáles son los factores de riesgo y los factores que mantienen tu diagnóstico de depresión. No depresión como la gente a veces lo conoce, que, ay, me siento triste, ¿sí? No, hay que mirar si cumples criterios diagnósticos para eso. Listo. Y a veces, de hecho, también estos videos de gestión emocional nos muestran que cuando uno no aprende a gestionar las emociones, fácilmente puede llegar a estos diagnósticos, ansiedad, depresión, problemas de trastornos alimenticios, desórdenes de estrés postrauma, bueno, una cantidad de trastornos. ¿Listo? Por eso la importancia de educar emocionalmente, para disminuir la probabilidad de llegar a eso. Eso es lo que dice la teoría. ¿Listo? Claro, es que nosotros somos emoción y obviamente recordamos cosas, entonces nos genera melancolía. Una gente dice, ay, es que me generó melancolía. Y uno dice, ok, o sea que le está generando como tristeza, pero a la vez alegría. ¿Listo? Entonces mira que ahí están las emociones. Y si es tristeza y no se expresa, convives con ella en el día, no lo hablas, ¿qué se debería hacer para uno mismo?
Bueno, entonces hay que, de hecho lo hacíamos en los ejercicios de autoconocimiento, Marcela, poder identificar qué te gusta hacer en soledad, ¿sí? ¿Qué te gusta, sientes que haces bien? Entonces empezar a mirar ese tipo de cosas, pero eso regularmente a partir del conocimiento de tu terapeuta, específicamente te lo va a recomendar. Pero siempre, como en términos generales, uno dice cosas como empieza a mirar qué actividades disfrutas, por ejemplo, en soledad. Qué actividades, por ejemplo, no disfrutas hacer en soledad, porque eso también puede aumentar la tristeza, ¿sí? La emoción de la tristeza, ¿sí? Ese autoconocimiento te lleva un poquito a eso. José dice psiconutrición. Bueno, es que hay que mirar el tema de la evidencia empírica de eso que mencionas de la psiconutrición, porque pues una cosa es cómo haces una alimentación consciente. Eso lo hablamos, por ejemplo, desde el mindfulness, para que la gente aprenda a, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, digamos, esta mañana desayunamos y no nos acordamos bien que desayuné y comí en 3 minutos? ¿Listo? Entonces, ser consciente de lo que comes y cómo tú masticas tus alimentos y demás, te ayuda a conectarte con la alimentación y obviamente balanceado, equilibrado, bueno, todo lo que implica el conocimiento a nivel de nutrición. A eso hace referencia. Súper, muchas gracias por el aporte. Bueno, y aquí esta parte la entendimos. Entonces, hay gente que dice, ¿es posible no sentir emociones? Porque la gente se pregunta, no, pero yo no siento nada. No, pero a mí no me pasa, ¿sí? Y bueno, digamos que la lexitimia es un rasgo que se tiene de la personalidad en que reconoce y expresa las propias emociones, pero no implica necesariamente dejarlas de experimentar. Entonces, oiga, no, no llora, no se ríe, ¿sí? No hay cambios ahí a nivel de expresión. Bueno, no, sí, es, expresa las emociones, pero no necesariamente las experimenta. Eso también es importante. Eso es característico de ciertos trastornos de personalidad, pero no necesariamente siempre es así. A veces, por ejemplo, dentro de la educación emocional que nos dieron nuestros padres, te dijeron, oiga, no llore que eso es de niñas. Oiga, cálmese, sí, 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 ya no grite tanto, no salte tanto. Bueno, de pronto nos enseñaron de forma un poco inconsciente a no expresar la emoción de cierta forma. Bueno, porque socialmente de pronto no era aceptada. Entonces, eso también depende mucho de la educación emocional, que yo pueda expresar la emoción con facilidad. Y quizás después yo me pregunto, después de muchos años, yo digo, oiga, ¿y yo por qué cuando estoy alegre no sonrío? O la gente porque me dice que pareciera que no estuviera alegre. No, sí estoy alegre, solo que normalmente no expreso la alegría facialmente o corporalmente. ¿Listo? Entonces, eso siempre es importante tenerlo presente, que es posible no sentir emociones, sí, pero en ciertos trastornos como tal, que no las expresan, que impiden la expresión de sus emociones, o que de pronto la educación emocional que me dieron mis padres o cuidadores no me facilita que yo haya aprendido a expresar la emoción. Eso también es muy importante que uno lo conozca. ¿Listo? Porque hay gente que dice, ay, no, yo estaba allá en el funeral y era el funeral de mi hermano y yo no lloré y toda la gente me miraba de por qué yo no lloraba. No, no significa que tú llores, significa que estés, pero mal. No, puede que no, que tú sientas tu tristeza, pero no expresas, por ejemplo, llanto. Eso también puede suceder y es importante que uno lo contemple. Entonces ya desde ahí decíamos que la emoción implica fisiología, comportamiento y pensamiento, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y la respuesta fisiológica, entonces dice, mira acá, si alguna vez has sentido un nudo en el estómago o fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o el miedo, entonces sabrás que las emociones también pueden causar reacciones fisiológicas importantes. Esto ya lo veníamos hablando un poco, pero para reafirmarlo un poquito más, y es eso, porque hoy sí quiero que se me vayan pensando en cómo son sus respuestas fisiológicas con las emociones, ¿sí? Y eso nos va a permitir también empezar a comprender para poder gestionar las emociones. Se dice que muchas de las reacciones físicas que se experimentan durante una emoción, como la sudoración de las manos, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración rápida, son controladas por el sistema nervioso simpático y una rama del sistema nervioso autónomo que controla las respuestas involuntarias del cuerpo. Entonces, claro, yo no digo, ay, yo quiero que me dé taquicardia cada vez que veo a esta persona. No, eso no pasa. Es tu cuerpo que lo genera, ¿sí? Yo no quiero sonrojarme cada vez que mi jefe me dice que estoy haciendo el trabajo mal.
No, es que es tu cuerpo que genera la respuesta fisiológica. Entonces, miren lo importante que es aprenderse a conocer para poder empezar a gestionarse emocionalmente. ¿Listo? Entonces, ¿hay química en las emociones? Claro, es que nosotros somos neurotransmisores. Entonces, mire que ahí lo dice, cuando tenemos un pensamiento producimos neurotransmisores o neuropéptidos u hormonas. Estas son sustancias químicas que conectan, interactúan e influyen a las demás células de tu cuerpo. Simplificando un poco, se puede decir que son como los mensajeros químicos que sirven de puente entre el cerebro y el cuerpo. Y las hormonas como los químicos relacionados con las reacciones físicas, como el efecto de enrojecer la piel si algo nos molesta o erizar si nos da miedo. Listo, es el mensaje que manda nuestro cerebro a través de los neurotransmisores. Cada explosión de productos químicos emocionales, desde el momento en que se produce el hipotálamo hasta el momento en que se descompone. Entonces, en que una parte del cerebro que está asociada con las emociones es el hipotálamo. ¿Listo? Y absorbe por completo, tiene una duración aproximadamente de segundos. Esos son como mensajes químicos. Esto como, así como las neuronas que se conectan y generan esos mensajitos químicos, electricidad. La alegría está producida por un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, esos son conceptos que se han venido trabajando bastante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la fórmula de la felicidad? Mírenlo acá. Me oye la endorfina, me escuchan la dopamina, me sienten la serotonina, me tienen oxitocina. ¿Listo? Se supone que la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina son las fórmulas para la felicidad. Y de hecho, a veces ya hay publicidad que muestra y dice, ay, ok, para hacer la endorfina. Entonces, haz ejercicio para estimular la endorfina, para generar dopamina. Entonces, vincúlate en cosas que te gusten, ¿sí? Entonces, es como que le estamos dando un nombrecito a algo que nuestro cuerpo produce. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis que lo debo decir. Hay personas que, por ejemplo, tienen diagnóstico de depresión, trastorno depresivo persistente, por ejemplo, que es uno que diagnosticamos nosotros los psicólogos. ¿Qué pasa con eso? Que, por ejemplo, tiene alguna dificultad, el cuerpo no le está produciendo los suficientes neurotransmisores para estimularse y poder, digamos que, sentirse bien a nivel de estado de ánimo. Entonces, hay momentos en que de pronto el profesional considera, los psiquiatra, que es el que medica, considera que es importante consumir cierto medicamento para aumentar, por ejemplo, la dopamina y que el sujeto empiece a mejorar su estado de ánimo. ¿Listo? Entonces, a veces el cuerpo no los produce lo suficientes y pues obviamente por eso se dificulta un poquito aumentar el estado de ánimo. ¿Listo? Pero en esos casos se consulta con el profesional y se toma la decisión, por ejemplo, de ayudar con medicación. Eso también para que lo tengan presente. ¿Listo? Gracias. Por aquí alguien iba a decir alguna cosita, dijo, vale la pena expresar emociones negativas a quien nos las provoca. Siempre no le doy importancia, pero quedo con rabia. Pero es como lo expresas, María Piedad. Esto es importante, por eso hablamos en este diplomado de gestión de las emociones. ¿Listo? Entonces, miren la escala de la felicidad. Entonces, mira, adrenalina, cortisol, dopamina, serotonina y oxitocina, ¿sí ven? Estas como que, uy, Dios, estas no son tan chéveres. Entonces, mira, aquí está, hablamos la adrenalina, envidia, celos, miedos, consuelo, depresión, desesperación, odio, rabia, desánimo, culpa, remordimiento en el cortisol, impotencia, victimismo, decepción, dudas, agobio, impaciencia, aburrimiento, apatía, pesimismo. Ya en la dopamina empezamos a sentir satisfacción, esperanza, optimismo, la serotonina, ilusión, entusiasmo, con la oxitocina, pasión, alegría, gratitud, aprecio, admiración, felicidad, amor, paz. Qué lindo, ¿no? Cómo esos neurotransmisores, o sea, cómo ese, nuestro sistema bioquímico nos permite entender que no es solamente el ambiente, y eso también es importante que lo hablemos el día de hoy, es, listo, yo puedo hacer muchas cosas para fortalecer eso, pero recuerden que mi cuerpo, ¿sí? Tiene unos mensajeros químicos que son estos, dopamina, serotonina, oxitocina, que pronto no están tan bien y necesitan estimularse. Ah, ¿cómo me estimulo? Salgo a caminar, salgo a tomar el sol, hablo con amigos, no sé, visito sitios que me gustan, hago actividades que me ayuden a aumentar estos neurotransmisores. Ah, pero ya cuando la cosa está un poco compleja, a veces toca, los endocrinos evalúan esto y toman la decisión también de remitir, por ejemplo, a psiquiatría para
aumentar la serotonina por medio de un medicamento. Pero lo ideal es que aumentemos estos neurotransmisores, lo que en la ideal la dopamina, la serotonina y la oxitocina, bajar el cortisol, bajar la adrenalina para podernos sentir bien. ¿Listo? Creo que ahí lo vieron. Me parece esa gráfica preciosa porque ayuda, por ejemplo, a entender un poquito esta parte. Súper. Perdón. Listo. Y ya en ese orden de ideas decimos que es una buena salud emocional. Pues las personas que emocionalmente son sanas tienen control sobre sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos. Se sienten bien consigo mismas y tienen buenas relaciones interpersonales e intrapersonales también. Pueden poner los problemas en perspectiva. ¿Sí? Una cantidad de situaciones ahí que solucionar, por ejemplo, hoy, pero voy dándole prioridad a cosas, no me angustio porque no alcancé a hacer lo otro, gestiono para poderlo hacer mañana, en fin, digamos que eso es supremamente importante. En países como los nuestros decimos que es importante tener una salud física bien, pero también tener una salud emocional bien. ¿Listo? Y para eso pues empezamos con este tipo de cosas. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones, por supuesto, y se los pongo acá así resaltadito. Debemos aprender a gestionar las emociones sin reprimirlas, pero también sin dejarlas que nos tomen de rehenes. Lo decían en el video que me parece fascinante. Yo no puedo quedarme en la rabia constante, en la rabia constante. Si eso me está pasando, es porque no estoy gestionándome emocionalmente. ¿Listo? Y tenemos que mirar qué estrategias utilizamos para gestionarnos emocionalmente, que es lo que vamos a hacer el día de mañana. Hoy les dejo solamente eso. Primero, reconocer la emoción. Ya hoy, por ejemplo, hemos hablado mucho de eso. Identifica y ponle un nombre a lo que estás sintiendo en estos momentos. Es molestia, es miedo. No ignores la emoción. Es más saludable aceptarla y hacerse cargo de ella. Entonces, no, yo, ay, siento como, no sé, me quiero ir. Venga, pero ¿qué emoción estás experimentando? Ese es un primer aspecto que es supremamente importante, muy importante. ¿Listo? Regula la emoción. Eso no significa suprimir la no, yo no siento rabia. No siento rabia cuando estoy, pero enfurecida, sino manejarla, transformarla, si es necesario. Así superas, por ejemplo, sus bloqueos emocionales, que ciertas situaciones te pueden provocar. Para eso puedes usar estrategias como la relajación, ejercicios de respiración que te regresen a la calma. Entonces, si han escuchado que, ay, no, es que siento una rabia, respire, tranquila, respire. Sí, pero es que la respiración te funciona ahí en el momento. Pero si eso no lo conviertes en una práctica diaria, de hecho en el video nos lo decían y ayer yo les decía, cuando hacíamos el ejercicio de mindfulness de 10 minutos, sí, pero si eso tú no lo conviertes en una práctica continua, constante, eso no te va a servir. Bueno, los cambios no son así de sencillos. Miren que en estas partes, cuando hablamos de salud mental, que es todo esto, es muy diferente como cuando uno va al médico. El médico, por ejemplo, le da la pastilla para el dolor de huesos y la pastilla me empieza a hacer efecto a las 8 horas. ¿Listo? En psicología o cuando hablamos de esto de salud mental, eso no es así de sencillo. Aquí el tema es que si yo no me gestiono juiciosamente y no hago mis prácticas constantes, no te va a funcionar. ¿Listo? Analiza la emoción. Solo de esta manera podrás superarla de manera satisfactoria. Bueno, ¿y por qué me dio rabia? Ay, yo no sé. Bueno, hay que mirar por qué te dio rabia. Trabaja en ello, identificas las causas, los detonantes que producen en ti. Para esto puedes escribir lo que sientes o narrárselo a alguien. ¿Sí? Venga, me siento y lo escribo. Bueno, es que me dio rabia solo verlo. Ah, ok, ¿lo viste y que te recordó algo? ¿Alguna situación, alguna experiencia vivida con esta persona? ¿Qué? ¿Listo? Por eso identificar las causas. Busca soluciones. Afronta situaciones a los pensamientos que te llevan a esta emoción y busca soluciones. Ten en cuenta que en la mayoría de los casos la emoción procede de pensamientos o interpretaciones que haces de la situación, no de las situaciones en sí. Ay, es que me miró como mal. Entonces uno dice, de pronto esa persona tuvo una reacción así, pero no necesariamente fue directamente con esa persona, ¿sí? Pero eso fue que en ese momento la miró y ya, pero la intención quizás de la persona no era como la otra persona lo interpretó, de mirarla mal. Bueno, autogenera emociones positivas en ti, que también es importante. Para esto, ten hábitos como dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, meditar, mantener la comunicación con familiares, amigos, ser agradecido, darte ciertos gustos, escuchar la música que te gusta, leer un libro. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Aprender a hacer cosas en soledad, cosas que tú disfrutes. De hecho, en el video, eh, Elsa Punset es la hija del doctor Punset, que son expertos en esto de gestión emocional a nivel mundial y ella hacía el ejercicio
de que la gente dijera, ¿para qué eres bueno? Ayer lo hacíamos acá y cada uno de ustedes expresaba cositas relacionadas con eso, ¿sí? Como esas cualidades. ¿Qué haces tú bien? ¿En qué sientes que eres bueno? ¿Listo? Y eso ya de cierta forma te ayuda a autogestionarte emocionalmente. ¿Listo? Pero si tú no logras lo anterior, va a ser muy difícil que llegues a esto. ¿Listo? Y si de pronto el problema está, y aquí es como una tareita que quiero que se la piensen ustedes, y es mi problema de gestión emocional está en que yo no regulo la emoción, que yo no la analizo, ¿sí? Y eso me impide de pronto buscar soluciones, me impide generar emociones positivas, autogenerarme emociones positivas, porque es que es eso también. A veces esperamos que las otras personas nos generen cuando yo debo pensar es en mí, en cómo me genero yo emociones positivas. ¿Listo? Porque a veces de pronto las situaciones en el contexto no son las más agradables. Entonces me toca a mí generarme las emociones positivas. ¿Listo? Si a mí, entonces yo tengo que esperar hasta que mi pareja me diga que vayamos a ir a caminar juntos y a mí me gusta caminar. No, pues si te toca generarte a ti la emoción positiva de lo que te genera caminar, pues te toca hacerlo solo. Bueno, no esperar a que otras personas lo hagan por ti o te lleven a que tú lo hagas. ¿Listo? Quiero cerrar con esta frase, me parece muy linda. Todo aprendizaje tiene una base emocional. Entonces creo que eso es algo que nos acompañará, nos ha acompañado. El solo hecho que ustedes se inscriban a este tipo de aprendizajes es pensar también que me genera en mí la curiosidad. La curiosidad es una emoción secundaria, pero de base que puede haber. Puede haber expectativa y la expectativa qué emoción de base puede haber como sorpresa, puede haber alegría, ¿sí? Entonces, eso es, Platón lo decía, todo aprendizaje tiene una base emocional. Si a mí no me gusta el tema, yo no me conecto, ¿sí? Si a mí no me gusta lo que escucho, no lo recuerdo después, porque no fue para mí importante, no me generó una emoción. ¿Listo? Entonces, miren lo lindo que es aprender, lo lindo que es como seres humanos identificar nuestras emociones para posteriormente empezar a gestionar las emociones. Nunca pretendan gestionar la emoción si no se conocen como son ustedes emocionalmente. ¿Listo? Y esa es la consigna para el día de hoy. Bueno, doy espacio aquí a preguntas, dudas, inquietudes que hayan surgido. ¿Listo? Lindísima, esa frase me encanta. Últimamente cuando no puedo gestionar mis pensamientos, los escribo y me ayuda a tener más calidad y dejar ir lo que está sucediendo en el momento perfecto. Qué estrategia tan linda. Te diste cuenta que te funciona y lo vas logrando. No, con gusto, Daniela, con gusto. Creo que tocamos muchos elementos desde lo biológico, desde lo social, desde la funcionalidad de las emociones. Dimos un recorrido muy lindo por lo que es la gestión emocional y espero pues que ya mañana se me conecten muy juiciosamente a hacer los ejercicios para aprenderse a gestionar emocionalmente. No a ustedes gracias por este espacio porque como les decía lo disfruto mucho y pues obviamente lo hago con mucho cariño para que aprendamos cosas. Ujú. Lo de y que antes un pensamiento rumiativo. Ah, ok. Bueno, la rumia es bonita, pero se me convierte en algo reiterativo, de pronto no me funciona muy bien. Entonces hay que mirar cómo gestionas un poquito esos pensamientos que te genera producto de una emoción. Listo, no, con gusto. Me encanta que lo hayan disfrutado y pues me da mucha alegría y mucha motivación para mañana tenerles una clase linda. ¿Listo? Entonces espero hoy realicen algún ejercicio de respiración juiciosos, que acuérdense, envolvérseles una rutina. Ahí en el video veíamos la importancia de la respiración. Entonces, traten de hacerlo juiciosamente. Ujú. ¿Cómo podemos gestionar sobrepensar? Wow, Lizzy, es que acuérdate que las respuestas emocionales son de tres tipos: fisiológicas, cognitivas y motoras. De pronto en tu caso tú dices, perdóname que te ponga de ejemplo, pero es por lo que me estás diciendo, se genera mucho pensamiento. Entonces miremos estrategias para modular ese pensamiento. Entonces mañana juiciosamente. Ah, el link del video, claro que sí, espérenme, ya se los paso acá. Creo que Valentina ya los había pasado, pero Sí, profe, muy listo. Pero ya lo vuelvo a pasar acá. Dale. Ok. Ay, no me dejo copiar, Valentina, ¿me ayudas? ¿No lo dejo, profe? Le di todos los accesos, No, ¿no? no me deja, no, señora. Ya miro, ya miro. Mira, excelente material, cada día me gusta más el diplomado, súper, claro, muy construido con mucho cariño. ¿Listo?
Entonces, no, con todo gusto. Entonces, yo de hecho diseño ejercicios, de hecho esta sesión, aparte de gestión emocional, va para 3 clases. Yo hoy introduje, mañana hago ejercicios y pasado mañana hago otros. ¿Listo? Porque quiero darle más profundidad un poquito a eso, porque yo sé que es lo importante que es. ¿Listo? Profe, pues aparece que tienes todos los permisos. Tan raro. Bueno, ahorita miro cómo se Y ya sabe. Y luego uno tiene que separar las. Es el mismo, ¿no? El mismo que envía o no está bien. Sí, es el mismo, el de redes. Gestionar. Si luego lo vuelvo a pegar, profe. Ay, divina, te agradezco mucho. Sí, para que no se me queden ahí sin el video. ¿Listo? Se adhiera a nuestros recuerdos, la mayor medida de sus recuerdos, lo que tiene una alta carga, y de ahí la significancia. Perfecto. Y lo ponen en el chat, claro que sí. Listo. Bueno, pues un gusto a todos. O por hoy ya no los molestamos más. Valentina, no sé si tengas alguna información, pues, para ellos. Chicos, por favor, denme un momentico, ya estoy copiándole. No rindió, pero creo que fue productivo. ¿Cierto, Valentina? Listo, ahí. Listo, compañeros, ahí lo volví a copiar. Espero les sirva, ¿no? Pues primero agradecerles por el espacio, agradecerle a la profesora por el espacio, la disposición, el material. Yo también aquí estaba enchufada haciendo mis actividades por los lados. Los que de pronto no han tenido respuesta por mi parte, ay, gusto me está hablando uno de ustedes. No han tenido respuesta por WhatsApp, me pueden volver a escribir con todo el gusto, estoy para asesorarlos, cualquier duda que tengan. Ustedes saben que ahí yo mantengo pendiente. Acuérdense que hasta el día de hoy hay la promoción para que accedan al material, accedan a las grabaciones, también al certificado, aprovechen por completo que la verdad es una forma de trabajar mucho más práctica, eso nos sirve a todos. Nuestra promoción es por los 25 años, esos 25 años de la SIL. Lourdes, gracias, ahí por lo menos ahorita haré con Lourdes. Lo que necesiten, entonces, al día de mañana les estaré compartiendo más o menos a la hora de hoy, que siempre se me demora en recopilar bastante eso, entonces lo que yo hago es como revisar toda la grabación, que se haya quedado bien, con buen sonido y poder compartírselas a ustedes. Bueno, profe, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Bueno, Un abracito a todos, que tengan linda noche. Bueno, gracias, chao. bien.